amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Doble Check. Estoy como todas las ediciones con mi compañero, colega y amigo Manuel Erauque. Manuel, ¿qué tal? Bien, Martín, bien. Ahora vamos a comentar una jornada bastante movida, ¿no? Una semana dura, sí. Dura y además complicada, crítica y de posibilidades para que ciertos partidos también frente a la sociedad se reivindiquen, ¿no? ¿O no? O no. ¿O no? Eso lo vamos a ver a lo largo del programa a partir de el análisis que vamos a realizar con nuestro invitado. Así es. De ahora. Tenemos nuestro primer invitado, que es Henry Rafael, docente de la UPC, analista político. Henry, bienvenido a UPC TV. Bien, Martín. La verdad que estoy bien contento. Para mí estar aquí en la universidad y con buenos amigos, buenos colegas de la talla de ustedes, para mí es mucha alegría compartir. Gracias, Henry. Fíjate, en los últimos días, en las últimas horas, en verdad, estamos viendo muchas revelaciones acerca de la investigación fiscal, ¿no es cierto? Toda ella relacionada alrededor del personaje de Alan García, ¿no? Hoy fallecido, sin embargo, la investigación continúa. Hemos visto unas declaraciones de Jorge Barata en Curitiba en la última semana y, sin embargo, en las últimas horas, ayer, ¿no? Antes de ayer hemos estado viendo también revelaciones acerca de Atala, ¿no? Otro personaje importante. Mi pregunta es muy concreta para empezar esta entrevista, es cómo afecta y cómo, digamos, puede provocar grandes problemas dentro del seno del partido aprista, una revelación como esta. De hecho, ya los personajes principales del APRA no han aparecido como lo suelen hacer. Yo creo que no mucho. Yo creo, mira, yo lo vengo diciendo, de hecho que lo dije incluso en CNN cuando murió Alan García, dije, muy poco van a ganar quienes quieren quitarle el cintillo de héroe a Alan gritando y diciendo y analizando y haciendo artículos diciendo que Alan no es un héroe, porque quienes creen que es un héroe va a ser un héroe y va a morir como un héroe, y en el partido aprista es un héroe. Y entonces, o sea, para el partido aprista, sí, para la ciudadanía, para nosotros, los comunes, que eventualmente estamos un poco más esperando saber la verdad, qué es lo que finalmente nos importa a los ciudadanos, sí. Yo creo que para nosotros, finalmente, y la verdad que yo tengo la sensación, porque finalmente la verdad probablemente nunca la sepamos, porque en todo, a ver, estamos en esta etapa inicial, ni siquiera hay una acusación formal. Pero nadie había dicho que efectivamente le entregaba lo que dinero a quieras, Alan García, lo que quieras. Pero estamos en etapa previa de acusación fiscal. Sí, Henry, con lo cual el proceso judicial va a durar toda la vida. Seguro. Y lo digo en la universidad, tristemente, creo que Alan García va a salir. Ni siquiera va a contar la historia. Y probablemente el titular final de la historia será el tipo que se mató y que algunos llaman héroe de su partido y otros considerarán que fue el personaje más corrupto de la historia de Perú. En el sentido de tu respuesta, ojo, ya han habido algunos miembros del partido aprista que se han demarcado, justamente al saber que el señor García había recibido dinero de manos del señor Atala. Sí. Entonces, por ejemplo, González Posada, ¿no? Por ejemplo, sí. Que le fue parece uno de los primeros, ¿no? Exacto, que sí. le parece un tema pues lamentable. Sí, claro. Entonces ya a partir de allí ya estás teniendo posiciones al interior de este partido. Yo creo, y también lo dije en otro medio de comunicación, lo que va a suceder, estamos viendo cosas sobre las cuales, voy a ser súper honesto, yo sí creo que nos estamos entreteniendo un poco entre los muertos cuando debemos quizás estar más preocupados en los vivos. O sea, a mí personalmente... que hay muertos que dejan herencia. Sí, ¿no? pero ¿cuál es la herencia de la APRA que tiene cuántos congresistas? 5. 5, y con un partido que probablemente va a tener que reestructurarse al igual que todos los partidos políticos. A mí me parece que, insisto, lo que vaya a pasar con el APRA, no sé cuánta incidencia tenga en la vida social, política, desarrollo económico del país de los próximos, ni siquiera en las Pero no podemos negar que el APRA es uno de los partidos más importantes que hay. Por más que tengan 5 congresistas, tiene toda una historia. Como lo es el partido que hoy gobierna el Perú con el presidente Martín Vizcarra, y cuyo primer ministro fue ministro de Pedro Pablo Kuczynski, otro de los personajes. Pero no es comparable porque es que sí es comparable, porque Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuántos años estuvo en los gobiernos? No, desde siempre. ¿Cuántos años estuvo García? No, sin duda. O sea, a lo que voy es que todos tienen el mismo nivel de peso. Pero Kuczynski no pertenecía a ningún partido político. Pero tiene, a ver, y las investigaciones... Kuczynski era un técnico. Y peor aún, porque sus investigaciones abarcan varios procesos de gobierno. Entonces, insisto, a lo que voy es que el APRA es tan importante como el partido de gobierno, porque hoy nos gobierna.
como es tan importante la Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, de la cual absolutamente nadie habla. Bueno, un poquito más últimamente. Sí, pero casi como un saludo a la bandera, es un tema- Pero bastante... es un parece bastante grave, que en estos días vamos a tener noticias. Sí, ¿no? pero Acerca yo de- creo que es un poco tardío cualquier noticia que se vaya a tener. Finalmente, yo tampoco estoy de acuerdo con los arrestos domiciliarios sin sustento. A lo que voy, que es lo que creo que les interesa a nuestra comunidad educativa que nos escucha, es, al final de cuentas, ¿es esto realmente un proceso judicial o es simplemente un proceso en el cual estamos como cuando ve un partido de fútbol y metes un gol, pero no sabes si vas a ganar el partido? Ujú. Y estamos en, hay un gol por un lado, Bueno. y el partido se va a saber cuando se termine la acusación fiscal. Y Es verdad. Ahora, el proceso de los sin fiscales, embargo, que son Henry, hoy a cargo de la anticorrupción, no han terminado ni una acusación Henry. fiscal, ni siquiera la de Keiko Fujimori, que la tienes en cárcel hace 8 meses. Henry, es cierto, esto da para más, es muy largo el camino. Sin embargo, hay impactos que se van a ir generando a lo largo de ese camino. Sí, claro. En relación al partido de Aprista, sí es importante analizar qué va a ser de ese partido. Es decir, la figura de García ya no existe. ¿Cierto? Para nosotros, que no somos apristas. Exacto. Físicamente ya no existe. Y eso es algo muy concreto. ¿Cómo se van a reorganizar? ¿Cómo van a redefinir su futuro político? Eso sí me parece algo bien interesante, pero no solamente el APRA. No, es que estamos Lo que viendo dijiste al principio, ¿no? parte por que parte. es los partidos políticos, y lo que tú le corregiste es, probablemente se reorganizan y nos dejan o se preparan para una nueva plataforma, o simplemente probablemente desaparezcan. Ya, pero lo que decía Manuel, porque cuántas veces lo hemos discutido, Ujú. contigo lo hemos discutido, Alan García era el candidato eterno Sí, del APRA. sí. No, y además él nadie mismo- duda que en 2021 estaba él nuevamente, porque no hay Yo no lo más. sé, pero sí, No, no, era el sí candidato sí, eterno del ya, APRA, ¿no? Sí lo sabe, sí lo sabe. ¿Qué va a pasar? Porque Me hay encantó dos- la hay dos entrevista de bandos. Hildebrand donde dice usted se siente rey y él dice que es la Bueno, canción de rey. Pero literalmente él se sentía Hay dos rey. bandos en el APRA ahora mismo. y Yo, está yo clarísimo. creo que hay más. Bueno, es posible. Sí, Yo sí, creo ahí sí que hay estoy de más. acuerdo. Como, insisto, yo sé que es incómodo siempre para cuando tienes una visión de hablar del APRA, pero ¿cuántos bandos hay en el partido de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuántos bandos hay en el partido de Keiko Fujimori? ¿Cuántos bandos había en el partido de Lourdes Flores? Ya, pero O sea, es la el APRA, partidología... ¿Qué es el APRA? ¿5%? O sea, ¿cinco No, congresistas? pero Me fíjate- parece que va más allá, ¿no? Sí, hay, un ¿Qué es peso, el APRA? O sea, hay un peso histórico que me parece... Henry, allí es donde yo discúlpame, Henry. siento... Yo sé que estás emocionado, pero escúchame. Claro, que estoy con mis amigos. Claro, pero hay un peso, hay una variable que responde a lo histórico que no podemos desdeñar, ¿ya? Y cumple un rol. El APRA hoy tiene 5 congresistas, digamos, parlamentarios. Sin embargo, a pesar de haber sido 5 congresistas, tienen una capacidad de respuesta, sobre todo 2. Que no claro, pueden Una ser capacidad de reelectos, respuesta y de movilización que no política tienen reelección. que no tienen además No, ninguno de pero los que están valen más de presentes. 20. En ese congresistas momento, en ahora, contra de- no tienen por todo reelección. el partido. Justamente como no tienen reelección, es el momento Claro. que ellos vean, bueno, no tienen a su líder natural vivo. Tienen que empezar a reorganizarse para ver quiénes van a ser los que van a competir próximamente en las Mira, elecciones yo para el soy 2021. un poco más frío. Creo que más favor le hacemos al APRA hablando de los procesos de corrupción de Alan García. Porque es algo que los apristas, vamos, la muerte de Alan García llevó a apristas que, la verdad, yo veía la televisión y veía varios que conocí y decía, mira, yo no sabía que eras compañero. Entonces, Y yo otros creo- que se postularon también. y otros ¿no? que por ahí estuvieron por ahí o que quisieron pasarle compañeros para pasar Claro, la claro. foto de la historia. Mira, esto es como el terrorismo. ¿Qué quería el terrorismo? Que habláramos de él. ¿Qué quiere el terrorismo cuando mete una bomba? Que habláramos de él. Yo no comparo, por favor, no, No, se yo compara sé, al sí. partido aprista, porque Claro. va bien, al contrario. Respeto tanto al partido aprista como respeto a todos los partidos, pero considero que estamos generando una figura y una fijación en un partido que probablemente los estudiantes de la universidad que ni Fíjate. siquiera vayan a prestarle atención Está en los bien, próximos pero años. Fíjate, y lo hemos hablado. Campaña electoral para la Municipalidad de Lima, el APRA no presentó candidato. Ujú. Y el APRA era un actor importante incluso en la política local. Sí, claro. Y no lo Incluso hizo. Mulder nos había dicho en un momento determinado que estaban pensando hacer una alianza. Exactamente, ¿no? que Cosa que tampoco eso llegó. no existió. No existió. Sí, Bueno, el APRA siempre después de su experiencia de 2016 en cuanto No, a fatal. alianzas, que fue fatal. Y mira, ¿no? su candidato está ahora preso también. Sí, Su claro, candidato que fue exactamente. en su momento. Exactamente. Entonces, Y bueno, y candidato que fue relegado también en su Así es. momento. Ahora, Tal vez yo por te soy demasiado honesto, protagonismo. a mí no me sorprenden las declaraciones, ya que me quieren hacer hablar del tema. O sea, a mí no me sorprenden ni las declaraciones de Nava, ni las que vaya a hablar Nava, ni nada de tal. Porque en el fondo, vamos a ser un poco fríos,
Alan García probablemente jugó a este juego de las posibilidades. Ok, literalmente ellos van a tener que decir que me dieron el dinero a mí y no va a haber forma de probar eso. Pero eso ya no es relevante ahora mismo. Bueno, sí, porque al final de cuentas, ¿cómo vas a hacer la acusación? Judicialmente. Exacto. Y en el fondo, judicialmente, acá están los estudiantes y los que nos escuchan, de acá a 10 años la historia se va a escribir por lo que jurídicamente se estableció, no por lo que los actos iniciales de los procesos fiscales pasaron. Si hay 15 encarcelados relacionados con el partido aprista y relacionados con prefiero, Alan García, prefiero que nos encarguemos de los vivos. No, está bien. Pero... Y hablemos, por ejemplo, de Keiko Fujimori, sí, de Alejandro Toledo, Henry, de Susana Villarán, que ha sido probablemente la persona de la que nadie quiere hablar. Sí, claro. ¿Por qué no hablamos de Susana Villarán? Vamos a hablar de Susana Villarán. Pero ojo, hay herencias políticas que no podemos desdeñar. Me dejo entender, la figura de García, yo no desdeño la herencia política Martín, de APRA, ha sido una figura sumamente poderosa en la historia de nuestra política peruana en los últimos 35, 36 años. Yo insisto, creo que le estamos dando un poder a la APRA que le encanta a los políticos del APRA escuchar. Yo creo que la herencia política del APRA se estaba desdeñando, estaba pasando al olvido y probablemente el acto de Alan García y las consecuencias de hacer más vivo un acto más emocional y más mediático, que es lo que estamos viendo, porque, a ver, queda claro que lo que hoy estamos viendo es un acto mediático. En el acto real del proceso jurídico probablemente no va a tener un efecto. Pero entonces en el juego de la interpretación periodística, Alan García tiene que entrar dentro de este tipo de discusiones. Sí. ¿Hasta dónde? Alan García es relevante, nos guste o no, en la política peruana desde el año 80. Mira, no vamos a convencer a los que quieren a Alan García de lo que no quieren. No, eso seguro. Y entonces, pero ojo, ¿cuál es la relevancia de discutir de Alan García? Pero no se trata de convencer, se trata después de echar Mira, nuevamente, yo creo que parte de la crítica que yo hago a los periodistas, de los cuales yo soy, es que usan la palabra es relevante o la gente quiere saber basado en nuestros pensamientos. Y yo pregunto, ¿qué es relevante para la sociedad peruana hoy? Es verdad. ¿Qué es relevante para la economía? O sea, yo entiendo, y ojo, te hablo de una persona que ha sido crítica del fujimorismo abiertamente, crítica del aprismo, puedo contar abiertamente, parte de mi familia es aprista, y las peleas que se originaron conmigo personalmente. Pero nuevamente, ¿cuán importante soy para el país? Cuando nuestros factores, también lo hemos hablado en otro momento, nuestros indicadores son económicos, ¿qué efecto en la política y en el desarrollo de los próximos 2 años va a tener lo que hoy estamos hablando de Alan García? Henry, bueno, vamos a ver. El hecho es que quiero llegar a este punto, tal vez para dar un paso hacia adelante, respecto a toda esta investigación fiscal que es larga. Creo que tienes toda la razón, esto va a tardar mucho, afortunadamente, porque eso significará que se está siguiendo. Ojalá, o sea, la verdad, en el fondo, desde el gran regalo es que sepamos la verdad. Desde fuera se nos ve como un país que está avanzando. Mira, Michael Reed ofreció un periodista de The Economist, esta revista británica tan prestigiosa, ofreció una entrevista al diario El Comercio y señalaba, oye, el Perú no está tan mal como ustedes creen. Y al contrario, Perú y Brasil son los únicos 2 países de la región que están dando pasos importantes, en este caso Lavajato, porque Colombia hay más de un fallecido, no sé si suicidado o lo que sea. Y México, o sea, Argentina Argentina ven. Entonces, tal vez a veces es importante dar un paso hacia afuera, escuchar cómo nos ven desde afuera y no. para ver cuál es Yo estoy pasando realidad, mucho tiempo fuera, de hecho estoy pasando entre Washington y México en los últimos meses. Y también estoy parte de los análisis en los ambientes académicos sobre esto. Y hay una sensación también que es real. Esto parece casi como esa que puede llegar a ser este adagio peruano que es correr de caballos para de burros, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente estamos en este proceso donde hay que encarcelar a todos, pero se está descuidando probablemente el proceso. El proceso en sí. Acaba de estar un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos criticando cómo en el Perú se filtran informaciones y cómo solo esa filtración de informaciones a la prensa y a un medio de comunicación puede ser útil para el proceso judicial para bajarse todos los casos de corrupción. Entonces, nuevamente, ¿estamos ayudando a la ciudadanía, a los jóvenes a entender el caso peruano o estamos manipulando, no nosotros, sino ciertos actores de la política peruana manipulando para intereses políticos de los próximos 2 años? Porque en los próximos 5 años probablemente la historia tenga un proceso judicial que yo no sé si termine de carrera de caballos o parada de burros. Henry, para ir finalizando con este tema, el rol que viene cumpliendo, digamos, José Domingo Pérez y su equipo, ¿tú cómo lo evalúas hasta el momento? Mira, yo creo que han tenido unos procesos de altibajos. Ojalá que ellos puedan hoy enfocarse en el proceso de descubrir la verdad
en balancear un poco la necesidad de actuar con la ley de la mano, pero con actos que jurídicamente no sean, digamos, utilizados, como este tema de la filtración de la información, para que después en el proceso judicial se deslegitime el estudio. Porque en todo caso, mira lo que pasó al juez Baltasar Garzón, muy famoso en su momento y hoy acusado y sentenciado por la misma justicia española. Por cierto, esa noticia es de hace 2 años. Bueno, pero hace 2 años Garzón, sucedió. Y Garzón entró en política, o intentó entrar en política, y ese fue su grave problema. A eso quería llegar. Bueno, ojalá, ¿tú crees que están buscando un futuro político? No puedo acusar algo porque al contrario. Es incomprobable. No me gustaría, y creo que esos fiscales merecen hoy el respeto y el cuidado de la ciudadanía para que ellos ejerzan su labor. Espero que no sea ese su objetivo. Claro. Pero nuevamente, yo creo que tenemos que ser balanceados en el ejercicio, sobre todo del análisis al ciudadano, porque si los llenamos de ganas, de fuerza, de rabia, no estamos construyendo lo que a veces en clases tratamos de hacer, es análisis crítico. Y en esta universidad el análisis crítico lo tenemos que debatir tratando de que el panorama, yo estudié en Boston, ustedes saben, tenía un profesor que se llamaba Hormo Sharadi, que me enseñó algo que me parecía maravilloso, siempre nos decía, ustedes son dioses. Porque para poder analizar había que sacar la cabecita y mirar el mundo hacia arriba y no estar pensando en lo que yo siento, quiero, creo. Okay. Y bajar la cabeza y después tomar una decisión personal. Apelando justamente a esa reflexión, de alzar la cabeza y ver el mundo exterior, según las variables que maneja. ¿Qué pasa con Susana Villarán? ¿Que quieres hablar de ella? No, y te damos la oportunidad para que hables de ella. Dura un minuto y 14 sobre eso. Es que yo no creo que sea un tema sensible hablar solamente de ella. Yo creo que en general todos los procesos tienen que ser hoy encausados de acuerdo a la ley. Sí me sorprende, sí creo que haya cierto desnivel respecto a las acciones preliminares que se han tomado frente a todos los otros políticos. Bueno, que no defiendo, tenemos a PPK, tenemos no defiendo, Humala hace un tiempo, Alan García, Keiko que iba a ser Fujimori, encarcelado Toledo antes de la lo misma suyo. declaración, Toledo lo suyo, y Susana Toledo Villarán, está en Estados Unidos muy tranquilo. literalmente bastante bien protegida por algún sector político, creo yo. ¿Tú piensas que está siendo protegida? Por lo menos esa es la sensación, Ya. la apariencia que se da. Y presumo que algo mágico va a suceder en los próximos 6 días, que eventualmente... Bueno, algo mágico o algo que tiene que ver con indicios, con pruebas. No, algo mágico que termine nuevamente salvándola de una situación peligrosa. Pero Bueno. esto tiene para rato. Así que Tiene seguramente para en las rato. próximas ediciones de UPC TV te vamos a volver a invitar porque queremos seguir discutiendo contigo. Nos gusta que nos exaltemos todos. No, pero eso es maravilloso. Si en Por medios de supuesto. comunicación no vibramos, ¿cómo hacemos vibrar a los alumnos? Así que encantado. Muchas gracias, Henry. por Al tu contrario, presencia. de verdad, muy a gusto. Muy Muchas a gracias. gusto. Amigos, Gracias. vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos. ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la innovación? ¿Qué sería de nosotros sin la transformación, la solución, la proyección a un futuro mejor? El mundo de la innovación es infinito y para explorarlo necesitamos innovadores. Mentes capaces de generar el cambio en beneficio de todos. Mentes libres, intrépidas, inconformes y creativas. Sabemos que innovar no es lo mismo para todos. Y es que innovar no es para todos. Es solo para los que se atreven a encontrarle nuevos significados. Es crear en los lugares más inesperados. Es transformar lo que dabas por perdido. Es crear las reglas del juego. Es acercarse a las personas y conectar con ellas. Ellos saben de innovación y creen en sus diferentes significados. Tienen el impulso para crear un mundo diferente, liderando el cambio, convertidos en innovadores. Formamos profesionales diferentes. Exígete. Innova. UPC. Bueno, amigos, continuamos con Doble Check vía UPC TV y ahora estamos con nuestro invitado para hablar de temas internacionales, Francesco Tucci. Francesco, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Francesco? Gracias por la invitación. Sí, mucho que hablar. Mucho que Otra hablar. vez. Además, tenemos todo este asunto de Venezuela con pronóstico reservado en ciertos ámbitos, ¿no? Así es. Francesco, ¿tú cómo has ido analizando en estos últimos días sobre el tema de Venezuela? La posición, por ejemplo, ¿no?, del asesor en temas de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, ha manifestado pues que había un trato con un cierto sector de la alta esfera venezolana, como el ministro de Defensa, Correcto. Vladimir Padrino. Padrino, claro. Sin embargo, Padrino después tuvo declaraciones donde manifestó su apoyo total al régimen de Maduro. Claro, así es. O sea, eso, a ver, ¿es un síntoma de qué? ¿De una
especie de psicosocial que buscan los norteamericanos para Podría empezar a ser. medrar la confianza, ¿no? Claro. Al interior del gobierno de Maduro. Yo creo que sí. Yo creo que se trate, antes que todo, de una estrategia para disminuir el nivel de confianza adentro del régimen de Maduro. Y hay que tener en cuenta también un tema muy importante, que Guaidó lo ha apuntado todo, anticipando de un día una manifestación que ya se sabía que se iba a organizar y a tener en la ciudad de Caracas. Pero el problema es propio esto, que a Guaidó lo ha apuntado todo. Entonces, tiene que ser exitoso, porque de otra manera, claramente, puede terminar en la cárcel. Ya no hay una otra salida posible. Hay un indicador que es un poco negativo, ¿no? El tema que Leopoldo López haya ingresado a la Embajada de Chile con toda su familia. Correcto. Eso se puede entender como una muestra de debilidad o falta de confianza en el proyecto de Guaidó. Así es. O de protección A pesar- también, ¿no? De De protección, protección pero porque se siente inseguro. se siente inseguro porque un líder de la oposición que hace un llamado a la población, a los militares, tiene que estar en la calle. Claro. Si se va escondiendo, ¿no? Y pide refugio en una embajada, quiere decir que ya no se siente seguro. Se siente inseguro y puede fracasar. Y transmite una desconfianza en lo que se está... Pero Francesco, yo tengo tal vez otra lectura que me gustaría Sí. que tú comentaras, y es que tal vez Guaidó, que claramente ya no va a poder salir de Venezuela como hoy lo hizo la vez pasada, porque seguramente el chavismo está mucho más atento a Lo su va a acercar, movimiento, ¿no? tal vez necesita a alguien como Leopoldo López, ¿no? En la parte externa, no sabemos si vaya a salir de Venezuela, está ahora mismo, como tú decías, Manuel, en la Embajada de Chile. ¿Qué va a pasar con Leopoldo López? Porque es una gran figura. Ahora, el hecho que se haya liberado, de alguna manera no, que se haya Es- liberado a lo Leopoldo liberaron, López, es claro. un golpe también muy duro para el régimen de Maduro, Supuestamente. Sí, así es. ¿cierto? Porque era algo que no se iba a imaginar. Sí, claro. La posibilidad de liberar a Leopoldo López, que tenemos que acordarlo, tenía 14 años, una condena de 14 Así años es. y cárcel domiciliaria. Ujú. Supuestamente los hombres mejores del SEBIN, ¿no? Que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Ujú. y las fuerzas de seguridad, tenían mucho cuidado a la figura de López para que no Ujú. pudiera fugarse. Ujú. Y eso ha pasado. Claro. Entonces es también un golpe a la credibilidad y a la resistencia del sistema, ¿no? de seguridad del régimen. Este puede tener un efecto dominó respecto, no a los altos mandos, como decía Manuel, como padrino, que no sabemos, ¿no? Este psicosocial ya está instalado, pero podría tener este efecto dominó en mandos medios que claramente Estados Unidos, el resto, esta Fuerza Armada que se ha plegado, digamos, a Guaidó, es lo que quiere hacer, ¿no? Porque los altos Así mandos, que no solamente tienen intereses con Maduro, sino tienen intereses fuera de sus fronteras, como por ejemplo en Estados Unidos en cuanto a propiedades, no quieren perder el poder. ¿Puede ocurrir ese efecto dominó respecto a estos mandos medios? Podría ser, considerando el llamado que ha hecho Guaidó, el presidente, sí. ¿no? interino, porque ya he dicho, ha comenzado esta operación, ¿no? Libertad, Exacto. intentando involucrar a todos los niveles del ejército y de las Fuerzas Armadas, desde el soldado hasta los generales. Y hay que tener en cuenta también unas filtraciones en base a las cuales un general, yo diría no, el general, el jefe de Estado Mayor estaría involucrado con Guaidó en esta tentativa, en este empujón Eso para responde- cambiar el régimen. Pero ¿qué está pasando? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos pocas informaciones, porque el régimen ha reaccionado de una manera muy fuerte, Ujú. impidiendo a algunos periodistas de enviar informaciones afuera. Claro. Ha cortado, por ejemplo, a la red, a la BBC. Claro, todas las El cable, transmisiones no hay de medios transmisiones. extranjeros están canceladas. Correcto. Y como sabemos, es muy difícil transmitir y enviar también videos, servicios, llamadas también. Hacer llamadas. Es decir, los corresponsales de los medios locales, por ejemplo, de acá de Perú, que han viajado allá, en ese momento deben tener problemas para transmitir sus Correcto. despachos. Entonces, todos tienen problemas para Ujú, transmitir ujú. despachos. Entonces, es bien difícil
entender lo que está pasando de veras. Porque la lentitud de lo que debería ser un golpe rápido para cambiar el régimen y prácticamente derrocar a Maduro se está transformando en algo lento. Se está dilatando mucho. Se está dilatando mucho en el tiempo. Y cuando se dilata algo Sí, pues. de esta magnitud por mucho tiempo, es muy probable que o se transforme en una guerra civil o va a fracasar. Francesco, en términos estratégicos, teóricamente, ¿qué debería pasar en cuanto al desplazamiento de esta operación denominada Libertad? Bueno, ¿A qué antes que puntos todo, tendrían que llegar para decir, bueno, realmente el gobierno de Maduro está cercado? tienen que involucrarse muchas unidades de la infantería que están en Caracas. Porque, por ejemplo, hay un cartel de una brigada de infantería mecanizada, que hasta ahora, por lo que sabemos, tienen los brazos cruzados. No intervino. Entonces, puede cambiar la balanza en favor de Guaidó y de López si estas unidades de infantería Se pliegan a ellos. van saliendo a la calle. Ahora, pero Ese es el problema. dentro Pero de- no sabemos. claro, no tenemos esa No información. tenemos esta información. Sin embargo, dentro de la lógica de ellos, ¿sería posible que al final se decantaran por apoyar a Guaidó? Claro, puede ser un tema también de desgaste, porque mientras tenemos una posición de algunas unidades militares así de espera, por lo menos por lo que parece, los colectivos que apoyan el chavismo, no, ya llenaron las calles. Sí, claro. Hemos visto, sobre todo gracias a Twitter y otros medios de comunicación de este tipo, ¿no? Medios sociales, cómo se han llenado las calles cerca del Palacio de Miraflores Ujú. con integrantes de colectivos motorizados. Armados hasta los dientes, Sí. además, ¿no? Entonces, la situación Mm. se ve bien compleja. Hay un personaje, un actor del que no hemos hablado hasta ahora, y yo quiero preguntarte si es un síntoma de lo que está ocurriendo, ¿no? Después de lo ocurrido este martes en Caracas, Maduro no ha aparecido. Sí, eso es un tema muy interesante. Maduro apareció solamente a través de su red social, pero el que sí ha aparecido es Diosdado Cabello. Ese es el personaje del que no habíamos hablado. Y Diosdado Cabello es el hombre fuerte del ejército y de las Fuerzas Armadas venezolanos, no Maduro. Él es el número 2, Bueno, pero para pero entendernos, él de es régimen, ex pero, militar, ¿no? claro, puso Eh, la cara. ¿Qué influencia crees que puede tener Diosdado Cabello respecto a los militares que siguen al lado del régimen, ¿no? Bueno, él está intentando aglutinar Ujú, los altos mandos y también los mandos intermedios. claro. Porque hay mucha desconfianza. Según varios analistas y periodistas, Maduro no sabe de quién se puede fiar. Claro. Eso es un tema muy importante. Bueno, y lo de Bolto que mencionó Claro, Manuel, pero yo lo veo más como una estrategia, lo de claro, Bolton, claro, ¿no? claro, no sabe cuánto Intentar fomentar la desconfianza Ujú. en los altos cuadros de régimen. Ujú, Un dato interesante es dónde está Maduro. exacto. Eso es un dato muy importante. Muchos a considerar. rumores, ¿eh? Muchos rumores, porque ¿qué se dijo? ¿No? Que según Mike Pompeo, Maduro estaba listo para tomar su avión, despegar e irse a Cuba. Así Solo que Putin, según esta versión, intervino para decirle que Te queda. tenía que quedarse Claro, es- para Es poco mantener. probable que haya ocurrido eso, ¿no? Que Putin tenga Bueno, este tipo de injerencia. bueno. Pero, sin embargo, ahora que has mencionado Cuba, Ojo, porque sabemos que hay rusos también, ¿no? bueno, está en el Venezuela, grupo Wagner, el grupo ¿no? Wagner, que son De mercenarios. Solo que supuestamente este grupo estaría defendiendo los intereses y los activos rusos presentes en Venezuela, supuestamente. No van a plegarse para reprimir a la población, no, no. Jamás. De ninguna forma. Sin embargo, el tema de los cubanos son el soporte de inteligencia del Sí. gobierno de Maduro. Muchas veces que se ha dicho que los cubanos plasmaron al SEBIN, Ujú. al Servicio de Ellos lo Bolivariano de crearon, Inteligencia. claro, sí. Claro, lo ¿Qué plasmaron rol todo. debe estar jugando en este momento Bueno, Cuba te voy a decir, con esta crisis? según un tuit del presidente norteamericano Donald Trump, Ujú. Uy. están involucrados de manera contundente y el presidente Trump que ha dicho que los cubanos militares y milicianos tienen que cesar de inmediato operaciones en el suelo venezolano O si no, o si no
la respuesta va a ser un embargo total Más sanciones, en contra, más sanciones. Ha hablado de embargo total contra de Cuba. Francesco, el tema de Venezuela lo hemos hablando durante mucho tiempo. Por supuesto, hay que esperar lo que ocurre en las próximas horas. Quería cruzar un ratito el charco rápidamente, hablarte de lo que ha ocurrido el pasado domingo en España, ¿no es cierto? Unas elecciones generales muy esperadas. No sé si había mucha incertidumbre, pero probablemente había dos cosas dos preguntas que debíamos responder. Primero, ¿qué iba a pasar con el actual presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ¿no es cierto? Y su Partido Socialista. Y sobre todo, ¿cuánto iba o qué fuerza iba a tener Vox, el partido de ultraderecha, en la nueva composición del Parlamento? Y no parece haber sido tan fuerte como se esperaba, ¿no? Se hablaba incluso de 50. Sí, 50, 60 se quedó en 24, ¿no? 24. ¿Cómo analizas esta situación? Porque España no se libró de la ultraderecha finalmente, ¿no? No. En España tenemos una fragmentación y polarización política que no se veía desde años. Y si vamos a ver, se ha roto definitivamente el bipartidismo. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sin duda. La posibilidad de una alternativa solo entre el PP, el PSOE, ya se acabó. Y el otro problema que hay que considerar muy importante es que estos partidos españoles no están acostumbrados a gobiernos de coalición. Eso es el tema, propio porque falta. No hay cohabitación como ocurría en Francia. Claro, es imposible, ¿no? Ni como el modelo francés ni el modelo alemán. Claro, es decir, organizar una coalición nacional con un partido socialdemócrata o socialista y el partido conservador cristiano católico. Es imposible. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Por primera vez tenemos una fragmentación increíble, un partido que supuestamente ganó las elecciones, pero no ha ganado el número de escaños suficientes para formar solo un gobierno. No puede gobernar ahora mismo en solitario, ¿no? No puede gobernar en solitario porque el PSOE ganó 124 escaños. Se necesitan 176. Sí, claro. Entonces, tampoco el aporte y el apoyo de Vox, no de Vox, de Unidas Podemos, que tiene 42 escaños, es suficiente. Sí, no, necesitan de otros partidos. Entonces, por primera vez, España va a vivir una situación en la cual los pequeños partidos van a ser determinantes. Ya ocurrió con Aznar, ¿no? Que tuvo que no solo con los nacionalistas, claro, aquellos nacionalistas de hace 15 años, ¿no? No solo, ojo, eso pasó al mismo Sánchez, porque Sánchez obtuvo el cargo de presidente de gobierno gracias a una moción de censura contra Mariano Rajoy, contra de él, pero gracias al apoyo, si van a ver, claramente, el PSOE, Podemos, los partidos independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. ¿Y qué pasa? Con una fragmentación tan fuerte, los pequeños partidos van a desarrollar una capacidad negocial y de chantaje mucho más fuerte con relación a un partido o que tenga más escaños. Ahora, vinculando tu comentario sobre esta dispersión que hay de partidos ahora en España, la presencia de Vox, que representa esta ultraderecha, sí. ¿Qué razones se pueden señalar? ¿Qué pasa en el pueblo español que ahora le ha dado cabida a nivel político a una agrupación de esta naturaleza? Bueno, Vox ha aglutinado más o menos el 10%. Sí, 10,3%. Sí. Bueno. Claro, si vamos a ver dónde ha drenado, dónde ha tomado estos votos. El origen es el PP. El PP, claro. Entonces, Partido Popular. Se trata de la parte más extremista del PP, Es que ha salido. El Tea Party del PP español, digamos. Correcto, ¿no? Correcto. De eso se trata. Un fenómeno interesante es más Ciudadanos, que ha incrementado bastante lo ha duplicado. Lo ha duplicado casi. Claro, Ciudadanos tiene un 15,9%. Alrededor de 50 y muy cerca del PP, ¿no? Sí. Correcto. Muy cerca del PP. Sí, sí. Y se trata de un partido que surgió como un partido socialdemócrata y después ha ido de origen con un catalán, viraje, además, correcto. ¿no? Con un viraje se puso más a la derecha. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hace? Una fuga de votos del Partido Popular en favor de Ciudadanos
y de Vox, por un tema de descontento relacionado sobre todo a temas de corrupción que Lo que involucraron. me está diciendo, en realidad, al final de cuentas, es que el mayor enemigo de la derecha es la derecha, Misma, correcto. ¿no? Es Así es. su propia derecha, ¿no? Sí. Mm. Bueno, La debilidad del PP, ahora relacionada a la corrupción. lo que espera Manuel ahora son varias semanas seguramente de Sí. negociaciones, ¿no? Probablemente el nuevo gobierno estará listo después de las elecciones municipales y autonómicas Y y europeas. europeas del 26 de De mayo. mayo. Que no tiene mayoría, ¿no? No. No tiene mayoría y eso pues nos va a obligar a negociar con Tienen que otros esperar, partidos. Sí. porque de otra manera, si se organiza antes una coalición de gobierno, eso va a afectar las elecciones municipales, autonómicas Ujú. y europeas. Bien, Francesco, nos pasa siempre, Sí. Manuel, nos El quedamos tiempo, cortos. el tiempo nos gana. Hay más temas que debemos tocar. Me temo que tendrás que volver en algún momento, Francesco, porque hay más temas. Muchas gracias, Francesco Tucci, por tu Gracias. presencia Gracias. aquí en UPC TV. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con Doble Check vía UPC TV y ahora está en nuestra cabina Rodrigo Bedoya, él es crítico de cine, docente universitario de la Universidad de Lima. Va a conversar con nosotros sobre temas justamente de lo que más nos gusta, ¿no? El séptimo arte. Vamos a hablar un poquito de esta explosión taquillera pues, de la franquicia de Marvel, Récord, Avengers, récord. que yo sé que Rodrigo parece que no está muy convencido, pero Rodrigo, Deja. Vamos a ver. estamos obligados a hablar de este No, tipo sí, de claro. fenómeno cinematográfico. Con todos los spoilers posibles, de hecho. No. Sí. Oye, 430.000 espectadores en el estreno en Lima. De El Avengers primer Endgame. día, ¿no? Exacto. El primer y día. más de un Récord. millón el fin de semana. Y Récord, mucha ¿eh? gente conmocionada. Sí. Sí, por Pero es las una peli. pérdidas, no vamos a spoilear, por las Guarda. pérdidas que se han suscitado Dame en el tiempo, film. Dame tiempo. Tu hijo ya la vio, ¿no? Sí, pero dame tiempo a mí. No te he spoileado. No. Se lo has prohibido. Sí, claro. Le cancelas la propina. Rodrigo. Bueno, Gracias por la Es- invitación. Hay una fiebre, sí. sí, hay una fiebre. Hay una fiebre, sí, definitivamente hay una fiebre, como suele pasar con estos eventos así, no mundiales, ¿no? Ujú. Que Hollywood ha sabido crear con el tiempo. Pero creo que también, o sea, me parece que, digamos, habría que hacer una nota en que, o sea, ese primer día y durante el fin de semana, ¿no? El 95% del público fue a ver Avengers Endgame. O sea, de cada 100 personas, 95 fueron a ver. Impresionante. Ya, eso en cualquier mercado te marca un problema. O sea, si, por ejemplo, pongamos el mercado de gaseosa, si el 95% de la gente consume una gaseosa, eso a cualquier economista le saltaría. Diría, acá hay cooptación de mercado, monopolio. Ujú. ¿Qué está pasando? O sea, yo creo que el éxito de Avengers también refleja un poco el estado de una cartelera Claro, no dice mucho de los demás. miserable casi, Claro. ¿no? Ahora, eso es un tema mundial. Es un tema mundial, pero otros países... Acá en el Perú se siente más. Sí, y además, ¿qué pasa? Que otros países sí han conseguido, digamos, atraer o crear una diversificación en su cartelera que permite pues que tengas otras opciones. O sea, tú entrabas a la aplicación de Cineplanet o Papaya, perdón, Fandango, o lo que sea, y veías que había un número de películas el miércoles en la noche. El jueves en la mañana, esa cantidad de películas, la oferta se redujo a menos de la mitad. Exacto, mira, yo acá estoy viendo una aplicación, bueno, Avengers, obviamente, después, una, dos, tres películas más, 4. Y Ya todas está. son de un corte comercialón, Así es. ¿ya? O sea, la gente no tiene una opción para ver otro tipo de cine. Uy. Ese es, digamos, un poco el centro de la discusión, Ese ¿no? es el gran problema, ¿no? O sea, ¿qué estamos O sea, haciendo? tenemos Dumbo, ¿no? Bien, por los niños. Sí, papá youtuber. La Cine peruano. Llorona, en fin, es una película de terror. Y Shazam, ¿no? Así es. Entonces, todas son películas de esparcimiento duro y puro. Ya, pero fíjate, perdona Rodrigo, Roma, por ejemplo, ¿no? Sí. Ganadora del Oscar por mejor película extranjera y mejor director. Que Spielberg se la quería tumbar, ¿ah? Ahí la bronca. Porque la fue, luego polémica- podemos fue transmitida hablar- por Netflix. La polémica por Netflix Luego no- podemos es ver grande, si ¿no? es tumbable o no la película, ¿no? Pero
¿Es una película para 430.000 espectadores el primer día de estreno? No, definitivamente, pero se exhibió. Sí, claro. Estuvo en cartelera, estuvo en, me parece, un fin de semana y llenó sus funciones. Mm. Es decir, yo creo que existen películas, ¿no?, que merecen ser exhibidas, ¿no? Es solamente encontrar la manera de cómo exhibirlas, de cómo hacer que esas películas encuentren un público. Pero evidentemente, si viene una película como Avengers, lo que va a hacer es agarrar los cines y coparlos, esas películas, ¿cómo van a encontrar ese público? Claro. Es muy complicado y es una cosa que pasa con las películas extranjeras, pasa con muchas películas peruanas que no buscan ser comerciales. Entonces, claro, ahí viene todo un tema de cómo discutimos la exhibición de las películas. Y ¿no? también las películas peruanas que quieren ser totalmente comerciales, Así pero es. que tienen un gran problema, que no son de muy buena calidad. Y ahí tú, Porque para hacer cine comercial también Claro. hay que tener y calidad. yo ahí creo, por ejemplo, digamos, un poco de lo que hablamos antes de comenzar el programa, ¿no? ¿Qué pasó con el cine terror, por ejemplo? Porque hubo un lapso entre 2013 y 2015 que se produjeron unas 10 películas de terror peruanas, ¿no? Pero claro, un poco lo que te pasó a ti cuando viste Cementerio Uf, General, no. que a Que la me, sem- que me disculpe el director de Cementerio General, pero la película de verdad no calificaba. Y al- Estoy siendo lo más diplomático posible. y a la semana siguiente, ¿qué viste? El Conjuro. Y Claro. viste la diferencia. Totalmente. Yo creo que la mayoría de gente le pasó eso. Tuvo esa fiebre de películas peruanas, a la semana siguiente veía otra película de terror extranjera y creo que la diferencia... Ya, Hablaba por pero sí yo sola. no entiendo por qué la gente va a ver cine de terror. Empezando por ahí, francamente. Ah, bueno, eso es tu gusto. Disculpa. Es tu gusto, Vas pues. a pasarlo mal Yo, durante tam- 2 yo, horas. yo también soy No, no pasas muy admirador mal, del cine no de lo terror. pasas mal. Yo todo tampoco lo lo paso mal. contrario, Yo me ¿no? divierto. Con El Exorcista, por ejemplo. Claro. Ojo, la original, La la de, original, la original. la de los 70s. Claro, y era un chico, se generó pues todo este asunto de los miedos, los terrores, pero al final tú ves que es un producto que tiene calidad. Y finalmente... William al final- Friedkin, el director Sí. justamente del Exorcista, o sea, no es que apostó por un producto Y mediocre, terminan todo siendo lo películas de contrario. culto, ¿no? Sí, por Es una- supuesto. claro. Una Y entonces, película de culto, Eso ¿no? que pasó con el cine terror me parece que está pasando con la comedia peruana Ujú. ahora. Es decir, por ejemplo, si uno ve Papá YouTuber, ¿no? Papá, o, acá ve, lo tengo, papá youtuber. o ve Intercambiadas, que también es una película Pero que es una se hace- peli nueva. Sí, que se estrenó hace unas semanas, De acuerdo. no han conseguido o no, digamos, no han cumplido las expectativas de sus productores en cuanto a ¿Pero público. qué están queriendo llegar a su madre? Que sí, efectivamente... Es tuvo- la ola, ¿no? Es un poco la ola, pero ¿qué pasa? Ya la gente está dando cuenta, oye, Intercambiadas, Papá YouTuber, ve una película gringa. Entonces, la ola de la comedia, que ha durado más, que la ola de terror ha durado mucho más, yo creo que también ya se está apagando. Y yo creo que hay una Sí. chance, una oportunidad de pensar cómo, como productores, ¿no es cierto? Como creadores, podemos ofrecer algo que de verdad pueda competir con aquello que viene Tiene de un fuera, asunto. en calidad. No voy a comparar, pues, a ver, con gente como Ben Stiller o Adam Sandler, que hacen comedia ligera, pero hacen comedia ligera de cierta calidad. Sobre todo de Stiller. ¿Sí? Acá en la región, por ejemplo en Argentina. Sí. ¿Por qué los argentinos, aparte de las películas que conocemos como, a ver, El mismo amor, la misma lluvia, estas de... Las de Campanella. Las de Campanella, Las y de acá a veces son un Campanella. poquito discutidas porque son medias melosas. Pero son productos redondos. Sí, No se les puede discutir eso. sí, claro. Ahora, Campanella... El secreto de sus ojos, Claro. que se impuso La teta asustada, además, Sí, claro. porque Sí. le gana el Oscar a La teta asustada. Es una película que es redonda por todos los lados. Campanella tiene una capacidad muy grande de saber combinar, digamos, cierto nivel de película, digamos, más personal Ujú. con película comercial. Pero uno ve cierto cine argentino comercial, comedias, que por Ujú. ejemplo puse Telefe. Yo he estado hace poco en Argentina, justo se acaba de estrenar una película que se llamaba 44, creo, que miren, la crítica le cayó, pero como si fuera sí. Papá YouTuber, una cosa así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En realidad, el cine comercial siempre, digamos, se va a hacer buen cine y mal cine en todas partes del mundo. ¿Ya? Hay ciertos países que quizás su cine comercial pueda tener una calidad, si quieren, un poquito más elevada, pero igual salen cosas muy malas. Por o ejemplo, sea, fíjate, hay una que se llama Casi Leyendas, de Ya. Gabriel Nessi, sí, sí. que tuvo una previa de ese tipo, en cuanto a la música tiene un papel, un rol con Claro. sus personajes, que Días de vinilo, Ya, con Gastón Pauls. sí. Bueno, no es una película que de ninguna manera va a tentar el Oscar, Claro. pero en cuanto a su apuesta por el divertimento, es pero muy buena. O una buena película como Gilda, por ejemplo, el biopic, ¿no? De la cantante argentina con Natalia Oreiro. Ajá. Super éxito en Argentina y una película muy buena, muy buena. Sí, pues ahora, hay un fenómeno que... yo Acá he- tenemos yo he Locos de notado. Amor, pues. ¿no? 1 y 2. Bueno, pero que ha tenido éxito. Ha tenido éxito. ¿no? Ok, Asumare también tuvo éxito. Sí, es verdad. Ahora, pero vamos a ser sinceros. Asumare es una película de alta factura en su apuesta de esparcimiento. O sea, ¿Tú qué piensas, el éxito Pedro? no tiene que ver con la digamos, calidad. No, Sí, claro, no de ninguna no manera. necesariamente, ¿no? Quería hablar de un fenómeno que a mí me huele a nuevo, pero tú me podrás corregir si no es así, sino y es que están apareciendo
varias productoras, ¿no? Supongo que la de Tondero es la que más ha resaltado. Hay otra Big Bang Films que está produciendo, pero que además no solamente se está concentrando en películas, sino que aparentemente también van a incursionar en series, ¿no? Ya. Tondero ha anunciado 2 series, una del túnel que tiene que ver con la toma de la embajada de Japón, a ver, ¿no? Y luego una clandestino, ¿no? Que entra dentro de esta, no sé si llamarlo moda, de hablar sobre temas del narcotráfico, ¿no? Y en este caso en la Amazonía peruana, ¿no? Es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno también interesante, es decir, se está apostando por la producción audiovisual, no sé si a gran escala, pero por lo menos hay alternativas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a grandes películas de Lombardi, pero eran muy pocas. Cuando tú y yo éramos chicos. Sí, claro. Lo que dije un poco en broma, ¿no? Antes de empezar la entrevista, de las grandes películas peruanas, yo me quedé con la boca de lobo. ¿Y hace cuántos años? Lo que- Más de 30 Bueno, años. pero Sigue estos siendo son- una de las grandes. Ahora, Exacto. pero por ejemplo, han habido cosas después, ha habido Día de Santiago. Sí, ¿no? claro, sí, Ha de habido mente. La Tinta Gran Roja Asustada, también, Tinta Roja. que, en fin, ¿no? esto, Pero la aparición de los hermanos Vega, Eso. Paraíso, de Héctor Galvez, Claro. ¿no? Películas que de verdad son muy importantes y probablemente mejores que las ¿No? que tú estás mencionando. O sea, Sí, a sí. mí Día de Santiago me parece una obra maestra sí, absoluta. muy bueno, muy bueno. Ahora, yo creo que hay que reconocer, sí, efectivamente hay un movimiento muy interesante en el audiovisual y yo creo que ahí no podemos como que negar el papel que ha tenido el Estado, ¿no? Ok. El papel que ha tenido el Estado a través de la Dirección del Audiovisual, la Fotografía y los Nuevos Medios, la DAFO, del Ministerio de Cultura, ha sido muy importante porque existe una ley de cine, ¿no es cierto? Una ley de cine que en los últimos 6 años se ha cumplido de manera regular, es decir, están habiendo los fondos para que los proyectos ganadores puedan realizarse, ¿ya? Y lo que es mejor es que cada vez hay más plata. Entonces cada vez hay más películas que van a salir. Incluso ya no solamente nos limitamos al cine. Por ejemplo, ahora se ha ampliado la cosa al audiovisual en general. Entonces están saliendo proyectos financiados por el Estado, series, videojuegos. Y además, la idea de los fondos concursables de cine se ha ampliado a los fondos concursales para la cultura. Es decir, el cine ha servido como una especie de piloto de los premios nacionales del Estado para la cultura en general. O sea, estamos viviendo una etapa muy interesante en cuanto a cómo el Estado está encarando el tema de la cultura y el tema del cine en particular. Y luego películas de cierta calidad, tú nos mencionabas antes de entrar a esta entrevista de una película que va a ir a Cannes, y Así es. eso ya es destacable, ¿no? Es importante, es muy importante, ¿no? Esto lo hecho por Melina León con su película Canción sin Nombre, su primera película, la primera mujer peruana que compite, que va al Festival de Cannes, porque se exhibe la película en la quincena de los rezadores, que no es una sección competitiva, pero ella sí puede competir a la Cámara de Oro, que es el premio que se da a la mejor ópera prima del festival, a la mejor bueno, primera película. Bien. Entonces, si es que el jurado de la Cámara de Oro decide dárselo, sería la ganadora. Entonces, Sin duda. me parece muy importante que una película peruana esté en Cannes, y yo creo que se van a venir, es decir, creo que se viene una ola, porque, por ejemplo, el año pasado que hubo más o menos 20 millones de soles para el cine peruano, que se repartieron en premios, esas películas, como ganaron el año pasado, recién se van a hacer probablemente este año, Ok. y con suerte se van a comenzar su vida el próximo año o el siguiente, ¿no? Más bien, antes que acabe el programa, no quiero dejar el siguiente comentario así en el aire, que es sobre tu no predilección por las series. Sí. Me llamó mucho la atención Sí. cuando me dijiste eso antes de empezar. No, Sí. más te chocó además. Sí, Tú me que impactó. Tú eres un amante de la serie. Bueno, a mí me gusta mucho el cine, pero también me encantan las series, ¿no? Y habíamos mencionado algunas, de HBO, por ejemplo, principios de los 2000, bueno, fines de los 90, 99, 2006, Los Soprano. Sí, claro. A ver, yo creo que las series marcan una cosa bien interesante, que es que, ¿qué ocurre? Por ejemplo, creo que pasó una cosa que fue, ¿se acuerdan? Cuando por el western desaparece el cine, bueno, no se acuerdan porque evidentemente no habían nacido, pero cuando el western sale, Somos jóvenes, ¿sabes? son muchachos, cuando el western sale del cine pasa a la televisión, Ajá. ¿no es cierto? Y comienzan muchas series, Bonanza, Claro, ¿no? Bonanza, sí. Bonanza, claro, Entre otros. El Gran Ya. Chaparral. El Gran Pareciera Chaparral. que el cine, ¿no es cierto? Como comenzó a preocupar más en estos grandes blockbusters, Avengers, ¿no? Las historias más preocupadas por narrarte algo de una manera clásica, directa, ¿no? Pasaron a televisión. Entonces, donde tenía Los Sopranos, tenía Breaking Bad, que son historias donde puedes, digamos, desarrollar mucho más, narrar mucho más. y Los, se por siente. ejemplo, ¿no? Que Los, se convirtió en un fenómeno. Y puedes sentir un poco, se siente el placer de la narración más que el efecto especial o el espectáculo por el espectáculo, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante de la serie, que fueron como una especie de refugio de un poco cierto placer narrativo, cierta audacia narrativa, cierta tradición narrativa que Hollywood ha tenido desde siempre. Pero, Pero En tu caso. en mi caso, a ver, lo voy a poner de esta manera. Yo, digamos, a mí me interesa el cine más que nada por lo visual y siento que las series, por más buenas que sean,
tienen una dependencia muy grande del guión, ¿no? Entonces lo visual, como que el director es intercambiable. Ujú. Vos comentaba la anécdota, Tarantino dirigió, no me acuerdo, el final de temporada de CSI, no me acuerdo qué temporada, y claro, lo vi con mucha expectativa y claro, lo podía haber dirigido cualquier director de cualquiera de los capítulos de esa temporada, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, si uno ve la serie que dirigió David Lynch, ¿no? Ujú. Que está en Netflix, Firewall With Me, Ujú. por ejemplo, claro, ahí sí hay un director que Claro. dirige toda la serie, queda, ¿no? Hay series que sí, si son dirigidas por una sola persona, quizás sí puede Ahora, ver ese lado autoral, ¿no? Otra serie que también se ha convertido de culto es Black Mirror, ¿no? También. Ha tenido un impacto bastante considerable Ya. en el público. Esa he visto Bandersnatch, que me parece Ujú. horrible, pero o sea, horrible. Ya. ¿Ya? De verdad sentí una cosa, una estafa, Ya. ¿no? ¿Y qué pasa? Esa serie, Bandersnatch tiene, no sé, o sea, tiene pues, estos truquitos, ¿no? Así Bueno. un poco, que se miran el ombligo. Antes que se vaya Rodrigo, Game of Thrones, que es la serie en este momento que está en la Es cúspide. que no puedo pensar porque no lo he visto. No la has Claro, visto. no la he ya visto. ves, Nunca te ha ves, picado la curiosidad. Ya ves, Confieso gracias, Rodrigo. confieso que vi Gracias. los 3 primeros capítulos cuando trabajaba en el comercio, cuando cubrí un poco todo lo que era cine, de puro curioso, y no me enganché. Bueno, está bien. Manuel, viejo, nos van a matar porque nos estamos... Hemos hablado de desviando cualquier cosa menos de Avengers. A ver, mejor, Sí, mejor pues. así nos evitamos los spoilers. Rodrigo Bedoya, muchas gracias, Gracias a ustedes por invitarme. por estar aquí. Te seguimos en La Pandilla Salvaje, un blog en el que Gracias. escribes de cine y lo seguiremos en cine. Muchísimas gracias, amigos. Manuel, con esto terminamos la edición, La de, edición de hoy, hoy, de esta semana en realidad, Así y nos es. volvemos a ver la La próxima próxima semana. con muchos más temas, probablemente de sí, actualidad. porque los temas y hay de todo. políticos de actualidad Así es. siguen generando noticias. Pues muchas gracias, amigos. Hasta la próxima semana.